Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores, pero también una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva, contento de mandarles un fuerte abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Sean todos cordialmente bienvenidos en esta emisión del 12 de septiembre de este 2025, según lo que nos marca este calendario. Feliz y bendecido viernes para todos. Hay varios temas que quiero abordar esta jornada. Sin duda, lo que todavía sigue siendo noticia en la agenda periodística es lo ocurrido con el asesinato de Charlie Kirk. El presidente Donald Trump, en una entrevista esta mañana, hace tan solo unas horas, habló con la gente de Fox News en una entrevista vespertina, indicando que el asesino de Charlie Kirk, y esto es una alta probabilidad, él también quiso cubrir a la estación, indicando de que para no ser demandados o en caso de dar una información que no sea del todo precisa, pues él aseveró que con un alto grado de certeza las autoridades habrían logrado arrestar a el asesino de Charlie Kirk. En información adicional que ha extraído, por ejemplo, el New York Post, también lo que se sabe hasta ahora es que se trataría de Tyler Robinson. Tiene 22 años, es oriundo de Utah, fue identificado como el sospechoso de haber disparado desde más de 200 yardas en la universidad mientras Charlie Kirk estaba debatiendo con las personas. Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos, es lo que decía el presidente Donald Trump. Alguien muy cercano a él lo delató. Según lo que se ha sabido después de esta declaración del mandatario, es que sería su padre quien habría entregado a Taylor y que habría sido a Taylor Robinson y que habría sido entonces el familiar directo del que había mencionado el presidente quien lo habría entregado. Hay poca información que todavía se conoce con relación a esta detención y seguramente las próximas horas estará lleno de bastante información que vamos a ir anunciando a través de nuestras redes sociales y que también me imagino usted, si tiene el interés de saber quién es este sujeto, podrá buscarlo a través de la red social Twitter, ahora X, que también informa de forma inmediata. Y claro, si todavía usted cree en los medios de comunicación, en los principales, también seguramente estarán hablando, aunque creo que su narrativa se los va a impedir, porque en la medida que se vaya conociendo quién es este sujeto, que casi podría asegurar es un fanático, un radical más, seguramente van a tratar de ir tergiversando no solo la noticia, sino cambiar el rumbo. Lo que vale la pena ahora mencionar, y lo veníamos diciendo desde el mismo día miércoles, es que hay gente que nos va demostrando con sus acciones cuán podrida está nuestra sociedad. Créanme, bastante difícil, bastante complicado ya es saber que las personas hoy, quienes estamos de este lado de la trinchera, quienes estamos dando la batalla cultural, y ojo, cuando digo batalla cultural estamos hablando de la batalla de ideas, de opiniones, de argumentos. Y quienes estamos de este lado de la batalla cultural, pues estamos bastante tristes, conmovidos, preocupados también. Porque existe un grupo de radicales de izquierda que ante su ineficiencia y sobre todo su incapacidad de poder debatir, de poder hacer una batalla de ideas, pues recurren a la violencia. Pero no basta con recurrir a la violencia. No basta con recurrir a la desacreditación, al insulto, a la burla, a la mofa, a la cancelación, a la censura. No basta. Uno se va dando cuenta cuán podrida está la sociedad cuando tú ves que hay personas que están tan trastornadas, que están tan llenas de odio, que celebran, bailan, cantan, salen a hacer manifestaciones porque una persona ha sido asesinada. Vaya, esto es bastante complicado de poderlo procesar.
No sé usted cómo lo estará viendo. Sin embargo, hay gente que es tan estúpida, que está tan llena de odio, que lo único que te dice es que qué bueno que se murió. Es más, los medios de comunicación, con sus invitados, tratan de justificar de que era una persona polémica y que su retórica polémica es lo que lo ha llevado a la muerte. Esto es lo más grave. Ver cómo se va justificando el hecho de que una persona, por pensar distinto, merece morir. NBC o MSNBC, cuando uno de los invitados había mencionado casi algo parecido, fue despedido. Sin embargo, cuando tú escuchas la declaración de Jen Psaki, cuando ella se pone a hablar en este briefing de MSNBC, dice que la respuesta del presidente Trump al asesino de Charlie Kirk es una escalada y que hay una retórica, o que hay mucha retórica problemática. Gran parte de ella proviene de un lado y de una estructura en particular. Jen Psaki dijo, había una línea al final que creo que quería mencionar y leer. Al final de este video de 4 minutos dice, durante años de izquierda radical, o la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie Kirk con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos presenciando en nuestro país hoy y debe cesar de inmediato. Y Jen Psaki todavía, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, de Joe Biden, también dijo, y obviamente hay mucha retórica problemática, gran parte proviene de un lado y de un edificio en particular, pero me temo que ¿qué se puede hacer cuando esto ya ha escalado en menos de 24 horas desde el tiroteo? ¿Se da cuenta? Yo todavía, y no es que le desee el mal a esta mujer o que desee que le quiten su trabajo, pero me sorprende que todavía la empresa MSNBC todavía confíe en esta persona, en este personaje, que no es más que un agente de cambio. Sí, del Deep State. Lo curioso es que si uno va viendo la raíz de cómo se ha ido poniendo a esta mujer en los medios de comunicación, uno realmente pensaría o creería que es una mujer o una influencer cualquiera, y no lo es. Lo que llamamos un agente de cambio es gente puesta por la política para poder hacer cambios estructurales. Yo recuerdo que tanto en uno de los episodios de Entre Líneas y ahora también con Conserva la Voz, yo dije muy claramente, los medios de comunicación se han encargado de lavar la imagen de muchos políticos que lo que hacen es simplemente cambiar la opinión pública. En cualquier otro país del mundo, un actor político que ha sido sacado de la política y ha sido puesto, ya sea como presentador, director de noticias o alguien que revisa o editor, lo que sea en un medio de comunicación, llegaría a ser observado. En nuestros países ya sería un escándalo. Sin embargo, con pompa y sonaja, una vez que Jen Psaki es sacada de la Casa Blanca para ser puesta en un medio de comunicación, haga de cuenta que gran parte de estos mismos aliados de los demócratas, los principales medios de comunicación, empezaron a exaltar a este personaje, a Jen Psaki, como si realmente fuera una figura de los medios de comunicación, genuina o natural. No, no lo es. Es un actor político que ha sido puesto como pieza clave para el momento de la transición. 1. Ya el Partido Demócrata sabía que Joe Biden iba a ir por la reelección. Sin embargo, tenían el as, quien lo manejaba bien, y esto según un reportero que hizo un trabajo de investigación, quien encontró que fue el mismo Barack Hussein Obama, quien terminó, no sé si la palabra decir amenaza o advertencia o simplemente un recado, diciéndole un fin de semana a Joe Biden que si no se bajaba de la elección o la reelección, por el camino por la reelección, entonces ellos como partido iban a encontrar la forma de simplemente sacarlo. Y por eso es que pusieron a Kamala Harris. Sí. Entonces, el Partido Demócrata sabía muy bien en qué momento estaba sacando a Jen Psaki de la Casa Blanca para ponerla en un medio de comunicación, para precisamente controlar la narrativa. Sí. Por eso le digo, en cualquier otra parte del continente, esto ya hubiera sido un escándalo. Porque está sacando un actor político para volverlo opinión pública. Y aquí hay un proceso interesante que mucha gente siquiera
se ha puesto a pensar y tiene que ver con esto de la opinión pública que ofrecen los medios de comunicación y cómo se lava la opinión pública. Por lo general, la opinión pública es la representación de una voz, un ciudadano, un voto. Esta opinión pública es cuando tú vas y le preguntas a cada ciudadano, en la medida de tus posibilidades, por ejemplo, en una encuesta, qué es lo que opinas sobre algo. Entonces tú haces más o menos una métrica, después de haber preguntado a 500, 1000, 10,000 personas sobre un tema. Y en base a la mayor cantidad de números, seguramente vas a encontrar una mejor métrica para poder hacer un buen análisis. Pero se dieron cuenta que esto cuesta mucho dinero, sobre todo los politiqueros. Y para ello encontraron en los medios de comunicación la mejor forma de moldear la opinión pública. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? A través de sus noticieros consiguen a una voz y muchas veces la buscan, no es que es fortuito. Encuentra una persona que es afín a las ideas de izquierda, a las ideas socialistas. Es un antitrumpista, por ejemplo. Y usted va y le pregunta algo, y muchas veces incluso la pregunta ya viene amañada. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Trump esté llevando una política que amenace a las economías del resto del mundo y que prácticamente les obliga a pagar ciertos aranceles? Así más o menos va la pregunta, moldeada. Entonces, ese que ya más o menos conocen que es afín a sus ideas, porque además es asiduo televidente, oyente de lo que sea de ese medio de comunicación, entonces da una versión, una. Entonces eso lo repiten en la mañana, a mediodía y en la noche. Entonces, ¿qué es lo que han hecho y por qué se dice que los medios de comunicación lavan la opinión pública? La opinión de una sola persona es publicada, pero entonces es una opinión publicada. Sin embargo, una vez que ya ha sido emitida, ellos lo convierten en una opinión pública y dicen, la gente, el pueblo de los Estados Unidos, la mayoría de las personas está en contra del presidente Trump por sus aranceles. Y así se va moldeando, a través de los medios de comunicación, la opinión pública. ¿Y quién lo dirige? Pues son aquellos entre productores, altos ejecutivos, productores y quienes son los que están en el cargo de dirección de noticias. Entonces, cuando tú ves que hay una Jen Psaki que es sacada de la Casa Blanca, ¿qué función tenía en la Casa Blanca? Moldear la información. Siempre moldear la información para que ante los medios de comunicación la Casa Blanca le vaya diciendo lo bien y lo bueno que está marchando su gobierno. Incluso llevando adelante cifras modificadas, adulteradas, falsificadas. Como por ejemplo hemos visto que los informes en cuanto a la creación de empleos del presidente Joe Biden eran una mentira, era una farsa, una falsificación, un fraude. Y sin embargo, esto se emite a través de la Casa Blanca y se entrega como un informe especial, pero sobre todo como un informe oficial, que los medios de comunicación ya no cuestionan, no investigan, entonces simplemente lo repiten. Por eso es que decimos que los principales medios de comunicación se han convertido simplemente en unos centros operativos del partido de la izquierda. Sí, son simples repetidoras. O sea, ya no solo se quedan con la idea de que son una oficina de propaganda de la izquierda, ahora también son sus repetidoras, son sus cacatúas, que sin cuestionar simplemente repiten. Pero esta es la forma, este es el modus operandi. Y todavía tenemos a esta mujer haciendo referencia al tema de la muerte de Charlie Kirk, indicando que el problema no es el asesino que mata porque no está de acuerdo con la opinión de alguien. No, el problema es la retórica. Vaya sarta de estupidez que logramos escuchar a través de los medios. El problema ya no es que te maten por lo que piensas. El problema es tu retórica. No debes de hablar de ello. ¿Por qué no vas a hablar de ello? Estados Unidos es una nación libre. Los Estados Unidos está amparado bajo una constitución que te garantiza a través de la primera enmienda que tú puedes hablar sin represalias, sin temor a represalias. Pero esto se está erosionando y lo estamos permitiendo, porque los gobiernos de turno se encargan de acabar con nuestra libertad de expresión, incluso con el ejercicio libre de la prensa. Y existen muchos tipos de manipulación, a través de ingeniería social o coerción de las agencias federales. Entonces, tenemos que ir viendo cómo estas sombras del mal se están propagando.
Y bien, yo he ido escuchando estos últimos días que ya esto no se trata tanto de derechas, de izquierdas. Esto se trata ya de una batalla entre el bien y el mal. Ese mal que a través de mentiras, endulzándole el oído a la gente, sobre todo a los más jóvenes, está conquistando y llevándolos a este lado de la trinchera. Porque también, como lo decía el día de ayer, la gente ya no quiere escuchar la verdad porque le duele, le molesta, le incomoda. Y en vez de debatir, de prepararse, de formarse, no, es mejor agarrar un bate, un palo, una piedra, una pistola y acabar con esa persona que te incomoda. Y tenemos a los medios de comunicación que justifican esto diciendo que el problema no es la violencia, el problema no es el que dispara, el problema no es el que te ataca, el problema es tu retórica. Y uno se va dando cuenta cuán podrida está la sociedad cuando estos medios de comunicación y estos mismos activistas de izquierda se lo van diciendo al mundo sin ningún tipo de consecuencia. Por eso vas viendo a esta sociedad de jóvenes celebrando, bailando, cantando, alegrándose de esto que está pasando. ¿Dónde más puedes ver cuán podrida está nuestra sociedad? Cuando se está pidiendo en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, que se haga un minuto de silencio por la muerte de Charlie Kirk. Y tienes ahí a estos activistas de izquierda, a estos demócratas, interrumpiendo o impidiendo que se haga este minuto de silencio con oración. Pero no solamente pasa aquí en los Estados Unidos. Tristemente, en la Unión Europea, que ya tiene más de 20 años de socialismo, corrompido por los partidos socialistas más progres de la historia, cuando se solicita, cuando se pide un minuto de silencio por la muerte de un líder conservador, lo rechazan, no lo permiten, no lo dejan. Tú puedes estar molesto con alguien, incluso puedes decir cualquier improperio de alguien. El tema pasa, en lo personal, por la reacción maliciosa. Que esto es lo que no se debe permitir. Porque estamos dejando que al momento, no solamente de celebrar, al momento de alegrarte, sino que esto va pasando a cosas mucho peores. Por eso es que tenemos que hacer una gran reflexión. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos afrontando? No le estamos diciendo que usted se vuelva un seguidor de Charlie Kirk, que usted siga las ideas de Charlie Kirk, que se vuelva un Charlie Kirk. No. Pero hasta en los peores escenarios, créanme, hasta en los rivales más fuertes, hay respeto por el otro. Incluso los adversarios más fuertes, que uno puede perder o el otro puede ganar, entre ambos se reconocen, se respetan. No necesitan quererse, no necesitan besarse, no necesitan abrazarse, no. Pero hasta en los peores adversarios en la historia de la humanidad, que han tenido mucho poder, han tenido respeto mutuamente. Hoy ya eso no existe. Todo se ha banalizado. El respeto, el honor, la honestidad, la integridad, todo esto que llamamos valores de Occidente, estas sanas tradiciones, se está erosionando. Y lo peor es que tenemos actores, políticos, activistas, que lo propagan sin ningún tipo de consecuencia. Y al final, como ellos tienen en sus manos el instrumento de establecer la narrativa, o sea, los principales medios de comunicación, en un solo golpe magistral de alguien que está ahí, un ideólogo que se supone es el que dirige los textos y los guiones, van volcando la tortilla y te van diciendo, no. El problema son ustedes. No, ustedes son los que llevan la retórica. Ustedes son los polémicos. Ustedes son los provocadores. Ustedes son el problema de la sociedad. ¿Se da cuenta? En vez de que nosotros en las escuelas partamos por la idea del respeto, para todos en general, te dicen no. Hay un grupo de privilegiados que se creen de parte de esta comunidad LGBTQ y hay que tener un privilegio y un trato diferente, un trato especial. ¿Qué le parece? Y lo mismo con el resto de los grupos que están alineados con esta Agenda 2030. Nosotros se supone que somos el problema para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la verdad.
esas verdades que incomodan, esas verdades que molestan, pero esas verdades que sanan, esas verdades que curan, esas verdades que ayudan. ¿Qué clase de ser humano eres si estás viendo a tu hijo pasar por algo tan duro como un trastorno de identidad y en vez de ayudarlo, escucharlo, quererlo, acompañarlo en el camino, tú le das la palmadita? No, tú estás en lo correcto, tú estás bien. Y sin embargo, el problema somos nosotros. Yo recuerdo una de las analogías de diría los mentores que tenemos en esta nueva derecha o en esta batalla cultural, el doctor César Vidal. Él hacía una analogía muy interesante, y esto lo escuché hace muchos años atrás. Él decía, si tú tienes una muchacha, adolescente, que tiene un cuerpo bonito, es delgada, pero tiene un cuerpo bonito. Pero ella, cuando va y se mira en el espejo, se ve gorda, se ve con mucho peso. Pero en la vida real apenas está con 44 kilos. La persona que le ama, la persona que le quiere, su padre, su madre, cuando esta niña va y le dice, mamá, papá, me siento gorda, me veo gorda, he decidido que no voy a comer más. Con 44 kilos. Recuerden que entre 42 y 40 kilos muchas personas pueden llegar a la muerte. Y esta muchacha está con 44 kilos. El padre que te quiere, el padre que te ama, te va a despertar de esa mentira que estás viendo en el espejo y te va a decir, no, hija, tienes 44 kilos y estás muy delgada. Si dejas de comer vas a enfermar. Hasta te puedes morir. Sin embargo, este otro lado de la izquierda radical, de esta Agenda 2030, lo que quiere es que esos padres se vuelvan pusilánimes, cobardes, y le digan, oh sí, hijita, ¿sabes? Te ves tan gorda, te ves pero tan subida de peso, que nosotros también no vamos a comer por ti. Para que esto sea una especie de democracia y en solidaridad tuya, no vamos a comer contigo. ¿A eso le llaman equidad? ¿A eso le llaman empatía? ¿Se da cuenta? Si yo tuviera un niño con tan solo 7 años que ha terminado de ver la película de Superman, que vuela por los aires y que es un gran héroe, el niño en su tierna edad ni siquiera tiene idea de lo que es volar. Sin embargo, lo ha visto a Superman. Vive en el 3er piso de su casa. Ha conseguido una especie de tela roja, se lo ha puesto al cuello y él cree auténtica y genuinamente que puede volar. Viene donde mí y me dice, papá, soy Superman, soy un superhéroe, voy a rescatar y ayudar personas. Y con esta capa mágica voy a volar. ¿Qué clase de persona sería yo si le dijera, vamos hijo, te abro la puerta del balcón, salta por acá, tírate por este lado? Eso es lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes, con toda esta confusión identitaria, con toda esta agenda de género, con toda esta agenda trans. Sin embargo, el problema somos nosotros, quienes decimos la verdad, quienes ponemos lo que en el común se diría, cuando alguien te aterriza, cuando alguien te pone los pies en la tierra, nosotros somos el problema. Por eso es que nosotros tenemos que aprender ahora, con esta reflexión, a identificar la mentira. Independientemente de cuáles sean los resultados, independientemente que yo sé que muchas personas tienen temor. Sí, porque estar de este lado de la trinchera te va a hacer ganar enemigos, no vas a estar a la moda, ¿sí? Te van a señalar, te van a desacreditar, te van a ridiculizar, te van a insultar, te van a cancelar, te van a prohibir en muchos lugares para que no vayas a trabajar. Sí, así de poderosa es esa agenda porque tiene mucho dinero y mucha influencia. Recuerda que tiene a toda la gran élite globalista, que son los que manejan la mayoría de las industrias. Y sí, hay temor. Y lo entiendo, porque lo he vivido. Sin embargo, tenemos que ser fuertes. Nuestro espíritu tiene que ser cada vez más rebelde y más fuerte. Solamente déjenme recordarles este pasaje de la Biblia, Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
Charlie Kirk podríamos fácilmente decir que era un mártir de la cristiandad. Y esto es algo que aborrece la Agenda 2030, aborrece la agenda globalista. Tu amor ciego, profundo por Dios, por Jesús. Independientemente de cuáles podrían ser las consecuencias, tenemos que estar firmes en decir la verdad y dar esta batalla cultural. Por donde quiera que vean, las sombras del mal han dejado su pequeña semilla en muchos jóvenes. Y lamentablemente tenemos todo un aparato enorme de ingeniería social que es capaz de corromperlos. Pero dependerá mucho del compromiso que tengamos todos y cada uno de la sociedad para dar la batalla cultural. Escuchaba hace unos días nada más a un joven decir que la verdad hay que decirla con tacto. Bueno, tal vez tendremos que empezar a simplemente ponerle un poco más de tacto para que puedan entenderlo. Y yo creo que a eso solo podría mejorar. La verdad habrá que decirla con más amor. Pero la verdad va a seguir siendo verdad. La verdad va a seguir siendo verdad. Tal vez hay que decirlo sí con mucho amor, con mucho más amor. Pero no podemos renunciar, y mucho menos hacer lo que esta agenda perversa, podrida quiere. Nos están mandando un mensaje constantemente de que si no nos callamos, nos van a agredir, nos van a quitar el empleo, nos van a arruinar la vida financiera, económicamente, o incluso nos pueden matar. El mensaje es claro, que nos callemos. Pero eso es lo último que podemos pensar, independientemente de lo que puedan ser las consecuencias. Esta ya no es solo una batalla cultural, política. Es una batalla espiritual. Esta es una batalla, y esta década y las próximas nos van a ir intensificando en esto. Esta es una batalla entre el bien y el mal, y dependerá mucho de usted de qué lado de la trinchera se quiera poner. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram. Con mucho gusto, no solo recibo sus saludos, sino también, si no está de acuerdo con nuestra forma de pensar, también estamos abiertos al intercambio de ideas. No se olviden, ayúdenme en lo que puedan también a compartir este podcast a través de YouTube. Mi cuenta Freddy Silva TV, encantado y muy agradecido de antemano si me permiten ir creciendo esta comunidad en esta red social. Tengo un tema que quiero tocar ahora, pero le advierto, lo que le voy a leer es bastante gráfico. Si usted es una persona que en su mente rápido es capaz de hilvanar cada uno de los relatos y convertirlo ahí en casi algo verdad, o sea, dentro de lo que es su imaginación, entonces, pues le sugiero o que baje el volumen o que simplemente lo cambie, porque lo que va a escuchar es realmente aterrador. Se trata de un inmigrante ilegal que fue liberado de custodia de ICE por la administración de Joe Biden. Esto fue en el estado de Texas. Se trata de Jordanis Cobos Martínez, un inmigrante ilegal de Cuba. Fue liberado aquí, en los Estados Unidos, el 13 de enero del 2025, durante la administración de Biden, justo una semana antes que el presidente Trump entrara. Resulta que este sujeto, mire la salvajada que hizo antisocial. Este sujeto usó un machete para llegar a un motel, golpear primero al gerente, Chandra Nagamalaya, de 50 años, para luego cortarle la cabeza con ese machete. Cobos Martínez fue captado en un video de vigilancia. Además, después de haberle golpeado, o sea, después de haberle dado una tremenda paliza,
después agarró el machete y le cortó la cabeza. Pero además, después de haberle cortado la cabeza, en el estacionamiento levantó esta cabeza y la tiró, o sea, la andaba pateando la cabeza y después agarró esta misma y la tiró a un contenedor de basura. Tanto, ¿sí?, Cobos como Martínez, igual que la administración de Joe Biden, son responsables. Usted dirá, ¿cómo? Pues sí. Porque sus políticas permitieron todo esto con la inmigración ilegal, no solamente al dejarlos entrar sin saber quiénes son, sin conocer sus antecedentes. Peor aún, haber utilizado la justicia ¿para qué? Para darles beneficios a gente como esta, para liberarlos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que Cobos Martínez, este ilegal cubano, tenía antecedentes criminales. Fue encarcelado en California. Fue además acusado por indecencia con un menor en Texas. Fue acusado de robo mayor de vehículos aquí en el estado de la Florida. También en el estado de California fue acusado de robo de vehículo y encarcelamiento. Fue acusado también de asesinato. Sí, capital, pena capital. Según una información, la policía de Dallas dice que está investigando esta decapitación espantosa y muy visible ocurrida en un motel en Old East Dallas, en Texas, que ocurrió a las 9:30 en el Downtown Sites, que está ubicado justo al lado de la Interestatal 30. La policía dijo que la víctima fue apuñalada varias veces con un objeto afilado. Las imágenes de Sky 4 mostraron una cinta de la escena del crimen y una partición colocada alrededor de un cuerpo encontrado en la escena del motel. Equipos de bomberos y rescate de Dallas acudieron a esta escena donde la víctima fue declarada muerta. Varias fuentes federales dijeron que el sospechoso arrestado por la espantosa decapitación a machete del gerente de un motel es un inmigrante ilegal cubano que fue liberado en los Estados Unidos por la administración de Biden en enero a pesar de tener una orden de deportación activa. Cada vez que uno va leyendo este tipo de artículos, uno va ya equilibrando un poco más la balanza. Precisamente los principales medios de comunicación, cuando hablan de crímenes de inmigrantes, no dicen ni que es ilegal, ni que fueron liberados durante la época de Biden, o que sí han cometido, o sea, si tienen antecedentes criminales. ¿Por qué? Porque eso es lo que no quieren. No quieren ir equilibrando esa balanza, para que la gente también empiece a reaccionar. Yo sé que locos hay por todos lados. Asesinos hay en todos los países. Sé que asesinos hay blancos, negros, hispanos, chinos, de todo lado. Los hay. Los hay. Pero por favor, ¿me van a decir ahora que yo debo tener empatía con este tipo de malos inmigrantes? Ni siquiera tengo idea de quién es el dueño de ese motel que fue decapitado, brutal y salvajemente. Pero debe tener familia. Tal vez tiene hijos, tiene esposa. Una madre que le va a llorar. Y para este lado no hay empatía. Pues habrá que reflexionar también. Y eso es lo que al principio muchas personas, al que está de este lado de la trinchera, lo condenan, lo señalan. Como si solamente hubieran santos de un solo lado de la vereda. Y no es así. Delincuentes los hay en todos lados, sí. Pero también tenemos que, por lo menos, darle un beneficio de la duda a la administración Trump. Este tipo de delincuentes no deberían andar sueltos. No deberían estar sueltos. Es más, no deberían estar en el país. Ojalá esto sirva como una reflexión. En otro tema, ya esta vez más bien permítanme entrar en este otro que me parece importante mencionarlo, y es que se ha pedido al doctor Anthony Fauci que regrese al Congreso para responder preguntas sobre correos electrónicos descubiertos por el senador Ron Paul de Kentucky que muestran a este personaje que ha sido el que llevó adelante todas las malas políticas del confinamiento, mascarillas, distanciamiento social durante la pandemia del COVID-19.
Pues resulta que este sujeto, este doctor Fraude, o Fauci, que es lo mismo, le ha pedido o está pidiendo a sus colegas que eliminen mensajes. Sí. Fauci, quien dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante décadas en 2 cadenas de correo electrónico, pidió a otros funcionarios de salud pública, incluido el entonces director de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Francis Collins, que enviaran sus correos electrónicos a la papelera después de leerlos. Una de las comunicaciones del 2 de febrero del 2020 reveló que el exdirector del NIAID le imploraba a Collins: por favor, borre este correo electrónico después de leerlo. Una solicitud que siguió a una conferencia telefónica con 2 funcionarios principales de la NIH el 1 de febrero del 2020 sobre la pandemia que se propagaba rápidamente desde Wuhan, China. En una sección de este correo electrónico de ese mes, el investigador médico británico Jeremy Farrar advirtió que era crucial que los científicos y las agencias responsables y respetadas se adelanten a la ciencia y a la narrativa de esto y no reaccionen a informes que podrían ser muy perjudiciales. La solicitud y el llamado anterior dieron lugar a un artículo científico ahora infame titulado El origen próximo del SARS-CoV-2, publicado el mes siguiente, que desestimó la llamada teoría de la fuga de laboratorio sobre el origen del COVID-19, una investigación de un comité liderado por el Partido Republicano descubierta previamente. No voy a leer más de esto, pero yo creo que usted ya tiene una idea. Hay también un informe en el Congreso de los Estados Unidos que indica que esto es un virus manufacturado y que está en su origen, o por lo menos en el reporte dice que está en Wuhan, China. Sí. Lo que llamaban teoría de conspiración, lo que se decía la teoría de la fuga de laboratorio, que condenaban, donde incluso Joe Biden y sus secuaces demócratas empezaron a decir que cualquiera que hablara en contra de los chinos y su virus chino y su sopita china, entonces iba a ser cancelado o iba a ser perseguido. Sí. Y no es que amenazaron, lo hicieron. No se olvide que hay documentos de los Twitter Files que indican que la administración Biden utilizó a exagentes y agentes de inteligencia para infiltrarlos en las redes sociales. Y ellos eran los que establecían la narrativa, controlaban la narrativa y decían qué pasaba y qué no se pasaba. Sí. ¿Qué intereses puede haber? Y es que también esto es muy de sentido común. Yo creo que ya han pasado tantos años que tendríamos que nosotros estar cuestionándonos con preguntas muy sensatas, pero sobre todo de sentido común. Si se supone la idea era salvar vidas, cuidar a todos los que se habían contagiado con el COVID-19, que era una amenaza omnipresente, omnipotente, que no importaba ese virus si estaba allá en lo más frío de la Antártida o el Ártico, o igual en la zona más caliente del Amazonas de Brasil. Parecía que según lo que nos relataban estos ideólogos, todos estos zurdos, todos estos de la agenda globalista, parece que el virus funcionaba igual donde sea que fuera. Pero mi pregunta, si se suponía que el tema era salvar vidas, y muchos doctores que tal vez no tenían ni idea de cómo funcionaba el COVID, el patógeno del SARS-2, del COVID-19, pero ya habían tratado a gente por muchos años que han tenido complicaciones severas por la influenza, el catarro, la gripe, como quiera mejor se conozca a este virus. Dicho sea de paso, yo me acuerdo que en un trabajo de investigación que hice en el 2019, encontré que por lo menos habían para ese entonces 32 tipos de COVID. Sí, habían 32 tipos, que solamente 2 variantes de ellas podían ser mutables a seres humanos, pero el resto no. Entonces, quiere decir que, y ojo, antes que se me olvide, que además este virus del COVID ya tenía milenios entre la humanidad. O sea que no era nuevo. Pero entonces la pregunta siempre fue, si existían ciertos protocolos para poder ayudar, ¿por qué solamente se estableció uno? ¿Por qué solamente querían que, por ejemplo, cuando salió esta famosa vacuna, había que hacer solamente eso y nada más?
Era como decir, vamos a apostar por la única panacea que es capaz de salvarnos de todos los problemas. Aún recuerdo cómo, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, había una doctora valiente y con ella muchos otros detrás de ella, doctores, Patricia Callisperis, quien apostó por empezar con el tema del dióxido de cloro. Que no decía, y ella lo explicaba muy apropiadamente. Este es un tratamiento que ni siquiera venía propio de ella. Andreas Kalkis había sido el que desarrolló una alternativa del hidróxido de cloro para poder ayudar a esta contaminación que tenían los pulmones del virus. Entonces ellos explicaban de forma muy categórica, pero muy sencilla, que esto no se trataba de un medicamento. Simplemente se trataba de una ayuda al sistema respiratorio que estaba comprometido por un virus que era muy agresivo en los pulmones. Y que prácticamente eso les terminaba cerrando los pulmones y, entre otras cosas, podían colapsar y por eso es que muchas personas llegaban a terapia intensiva. Entonces, doctores como Patricia Callisperis en Bolivia se enfrentaron a todo el sistema médico, a toda la Organización Mundial de la Salud, que decía que no por ahí, que no con eso, y habían además protocolos interesantes de analizar, que recuerdo con muchos doctores, como por ejemplo el doctor Alejandro Sousa de España, lográbamos tener esta comunicación con el uso del Remdesivir, que en Sudamérica se vendía como la gran solución para salvar vidas, cuando en realidad era experimental. Y vaya que costaba conseguir un botecito de Remdesivir. Imagínense que para un país pobre como el mío, Bolivia, llegaban a cobrar hasta $1,200. Dólares. No estoy hablando de bolivianos, no de la moneda local, no, en dólares. Y la gente terminaba hipotecando o su casa, su departamento o sus vehículos para poder conseguir 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis de esto. Mucha gente quedó en la calle. Pero otra vez, cuando el presidente Donald Trump habló de la ivermectina, que ojo, también esto era aprobado por las agencias federales y que tenía muy buenos resultados por más de 4 décadas, no hubo ningún tipo de contraindicaciones, creo, a lo que recuerdo, de la ivermectina, que tampoco se presentaba como un medicamento para poder combatir el COVID-19, sino que era un desparasitorio. Entendiendo la lógica de que muchos de estos parásitos, una vez que entra el virus, entonces lo que hacen es ayudar a la propagación. En cambio, como también escuchaba de otros médicos, si tú tomas agua bastante alcalina o tu estómago está alcalino y además haces una desparasitación con la ivermectina, también ayuda a ir sacando al patógeno. Pero otra vez la pregunta para que usemos el sentido común. Si la idea que nos vendían desde las organizaciones supranacionales era que debíamos salvar vidas, ¿por qué había que salvar vidas solo con una herramienta? Peor aún, ¿por qué te tenían que castigar si no usabas esa herramienta? ¿Por qué te tenían que coercionar para poder utilizar esa herramienta? ¿Por qué no te dejaban subir a un avión por no utilizar esa herramienta? ¿Por qué te obligaron a crear un pasaporte COVID? Muchas de estas preguntas no nos hemos hecho, en la mayoría. Bueno, las hicimos, pero nos hicimos censurar, nos hicimos cancelar. Y fueron estos mismos, el doctor Fraude y todo su séquito que estaba con ellos, la industria médica, la industria farmacéutica, que ya más o menos creo que les he venido explicando en los últimos podcasts, que son parte de la misma rama, son ramas más bien del mismo tronco. Por ello es importante que nosotros vayamos analizando y vayamos viendo qué es lo que está pasando en nuestro país. Esto que está llevando adelante de investigación el doctor Ron Paul de Kentucky en el Congreso me parece que es sumamente interesante. Y ojalá que de la mano de el doctor Ron Paul, igual el doctor Robert Kennedy Jr., sean capaces de poder ir dándole duro a todo este establishment, a todos estos politiqueros que se disfrazan de médicos o de algo de la industria médica, o sea, para que puedan ser sacados de una vez. No están funcionando, no están trabajando y no están entregando resultados al cuidado de la salud de los estadounidenses. Tiene que haber una auditoría, pero sobre todo tiene que haber consecuencias para aquellos que están incumpliendo con sus deberes. Y ojalá esto pueda avanzar. Por otro lado, y ya para ir finalizando, le comento que entre las buenas noticias internacionales, el señor
Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha hecho una no solamente expresión, sino también está tomando acciones que nos parecen muy importantes. Resulta que dice, el muy respetado, según Donald Trump, presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha liberado a 52 prisioneros de diferentes nacionalidades tras un llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hombres y mujeres liberados se dirigieron a Lituania con la delegación estadounidense que negoció su liberación. Trump había pedido al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, que liberara a los detenidos, a quienes el líder estadounidense describió como rehenes. Bielorrusia ha confirmado posteriormente su liberación. A cambio del gesto de Lukashenko, Washington concederá un alivio de las sanciones a la aerolínea nacional Bielorrusia, Belavia, permitiéndole dar servicio y comprar componentes para su flota, que incluyen aviones Boeing, dijo el portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Vilnius. Yo sé que aquí el zurdo más zurdo seguramente va a decir no se negocia y no se debe negociar con terroristas o personas que negocian con vidas humanas, como por ejemplo en este caso que se ha negociado, ya sea levantar sanciones o igual permitirle que compre herramientas o piezas para sus aviones. Sin embargo, yo entiendo que el presidente Donald Trump, para él es más importante la vida humana. Y por ello, voy a repetirle el número de personas, son 52 prisioneros de diferentes nacionalidades, los cuales afortunadamente ya están en libertad. Ojalá que este trabajo, sobre todo humanitario, que tiene esta administración, no solamente sea abrazada, bien recibida, sino además fomentada. Necesitamos más paz en el mundo. Y necesitamos también actores de buena voluntad que aboguen por estas personas que, de forma inocente, muchos de ellos también han sido detenidos, ya sea por un aspecto político, su forma de pensar. Ojalá podamos avanzar en ello. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, encantado de haberlos acompañado y esperando siempre reencontrarnos el próximo lunes con otro episodio de su podcast Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Antes de irme, este fragmento de la palabra: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago capítulo 1, versículo 5. Tengan un bendecido fin de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.